Un caballo es despreciado por sus patas cortas y heridas, pero una chica no se rinde con él. Lo que sucede después los dejó a todos sin palabras. En las interminables praderas de un rancho olvidado por el tiempo, donde el viento soplaba con la monotonía de un susurro constante y el sol abrasador dejaba su marca en cada rincón, nació un potrillo que desde el inicio pareció destinado a ser diferente. En cualquier otro lugar, un nacimiento era motivo de celebración. En este rancho, cargado de deudas y administrado con indiferencia, era una obligación más. Chaplin, como terminarían llamándolo, vino al mundo una madrugada, bajo la luz pálida de la luna. Su madre, una yegua tranquila y paciente, lo recibió con ternura. Pero incluso en esos primeros momentos, los cuidadores del rancho notaron que algo no estaba bien. Mientras los demás potros se levantaban con rapidez, tambaleándose unos instantes antes de sostenerse firme sobre sus patas, este pequeño luchaba más de lo habitual. Sus extremidades parecían desiguales, y al dar sus primeros pasos, su andar era incierto, torpe. Al principio, las risas acompañaron sus intentos. «Míralo, parece un comediante», decían los trabajadores entre bromas. Fue Ernesto, el capataz, quien le puso el apodo que lo seguiría para siempre, Chaplin. Y aunque la intención inicial era casi amable, con el tiempo ese nombre se convertiría en una burla constante. Mientras los días se convertían en semanas, Chaplin crecía, pero sus patas seguían siendo desproporcionadas. A diferencia de los demás potros, que comenzaban a correr con gracia por los campos, él apenas lograba mantener el equilibrio. Su madre, protectora, lo seguía de cerca, asegurándose de que no se alejara demasiado y lo miraba con una mezcla de preocupación y amor. Pero incluso ella, con su instinto maternal, parecía entender que su pequeño no sería como los demás. El rancho, que alguna vez fue conocido por criar caballos de gran calidad, había caído en tiempos difíciles. La atención y el cuidado que se les daba a los animales dependía de su potencial para generar ingresos. Los caballos jóvenes y fuertes recibían el mejor alimento y la atención constante de los entrenadores. Chaplin, en cambio, era apenas tolerado. «Ese potro no va a servir para nada», sentenció Ernesto una tarde, después de verlo tropezar por enésima vez en el corral. Las palabras eran directas, como un golpe que no necesitaba repetirse. Desde ese día, Chaplin dejó de ser una prioridad. Su lugar en el establo fue cambiado a una esquina oscura, y la poca atención que recibía era solo porque su madre, con su mirada firme, exigía que no lo olvidaran por completo. La tragedia que definiría su vida llegó durante una tormenta repentina, cuando el viento azotó con fuerza el viejo establo donde Chaplin dormía. La puerta, mal asegurada y desgastada por los años, se soltó de sus bisagras y cayó con un estruendo. El potrillo, asustado, intentó moverse, pero la madera pesada golpeó sus patas traseras. Su relincho de dolor fue tan agudo que despertó a varios trabajadores. Sin embargo, no fue suficiente para acelerar su rescate. Cuando finalmente lo encontraron, Chaplin estaba tendido en el suelo, temblando y con los ojos llenos de lágrimas. Ernesto fue el primero en llegar, seguido por un grupo de trabajadores somnolientos. El capataz lo miró con fastidio. «¿Y ahora qué?», como si no fuera suficiente con que ya era inútil. Lo levantaron con esfuerzo y lo llevaron de vuelta al establo, pero nadie hizo mucho por atender sus heridas. «No vale la pena gastar medicinas en él», fue el veredicto de Ernesto. En los días siguientes, las heridas comenzaron a sanar por sí solas, pero dejaron cicatrices visibles. La peor consecuencia fue la cojera permanente que afectaría su andar para siempre. Con el tiempo, Chaplin fue relegado al último rincón del rancho, un espacio donde los caballos viejos o heridos eran enviados a esperar su destino. Mientras los demás corrían libres por los campos, Chaplin pasaba sus días en un pequeño corral de tierra seca, viendo cómo las sombras de su antigua vida se desvanecían. A veces, intentaba caminar, pero el dolor en sus patas lo obligaba a detenerse. Su cuerpo estaba marcado, pero su espíritu parecía resistirse a rendirse por completo. Había algo en su mirada, una chispa casi imperceptible que brillaba incluso en los momentos más oscuros. Pero esa chispa era ignorada por todos en el rancho. «Es una carga», decía Ernesto cada vez que alguien preguntaba por Chaplin. «Deberíamos venderlo, aunque sea por el cuero». Sin embargo, nadie quería comprar un caballo cojo, y mucho menos uno con heridas visibles. Chaplin se convirtió en una figura olvidada, una presencia que solo era recordada cuando los trabajadores pasaban cerca de su corral para llevar a los otros caballos al campo. El potrillo, ahora casi un joven caballo, seguía observando el mundo desde su rincón.
Su vida parecía condenada a esa monotonía, hasta que un día, algo cambió. Una tarde calurosa, cuando el aire parecía vibrar bajo el peso del sol, Carmen llegó al rancho conduciendo su vieja camioneta. El motor resonaba ruidosamente, dejando escapar un ligero humo que sugería que aquel vehículo había recorrido demasiados caminos. La joven veterinaria, de apenas 27 años, descendió con una energía que contrastaba con el agotamiento que impregnaba el lugar. Era su primera visita a ese rancho en particular. Había sido contactada para evaluar a un semental que sería vendido pronto, pero Carmen siempre aprovechaba estas visitas para observar el estado general de los caballos y ofrecer ayuda si era necesario. Era delgada pero fuerte, con una piel morena que hablaba de horas bajo el sol y unos ojos grandes que parecían leer más allá de lo visible. Su cabello, siempre recogido en una trenza larga, caía como una serpiente oscura sobre su hombro derecho. Al terminar su revisión del semental, un hermoso alazán que seguramente alcanzaría un precio alto, Carmen comenzó a recorrer el rancho por curiosidad. El lugar estaba lejos de ser ideal. Los establos mostraban señales de abandono, maderas astilladas, puertas que no cerraban bien y un olor acre que revelaba la falta de limpieza regular. Aunque algunos caballos estaban en buen estado, muchos tenían un aspecto descuidado. Mientras caminaba, algo capturó su atención: un pequeño corral casi escondido al fondo del terreno, rodeado por una cerca tan vieja que parecía a punto de colapsar. Dentro, había un caballo solitario, con el cuerpo cubierto de cicatrices y el pelaje sin brillo. Carmen se detuvo, entrecerrando los ojos para observarlo mejor. El animal no se movía, como si hubiera aprendido que cualquier esfuerzo era inútil. El silencio de ese rincón del rancho era inquietante. Carmen se acercó lentamente, dejando que sus botas levantaran un suave crujido en el suelo polvoriento. Cuando llegó al borde del corral, el caballo levantó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos oscuros la observaron con una mezcla de cautela y resignación. «Hola, chico», murmuró Carmen, inclinándose ligeramente hacia la cerca. Extendió una mano con cuidado, pero no lo suficientemente cerca como para invadir su espacio. El caballo no retrocedió, pero tampoco hizo ningún intento por acercarse. Simplemente la observó, con una mirada que hablaba más de lo que las palabras podían expresar. «Ese es Chaplin», dijo una voz detrás de ella, sacándola de sus pensamientos. Al girarse, vio al capataz, Ernesto, de pie con los brazos cruzados. Su expresión era dura, casi desafiante. «Es un desperdicio de espacio y recursos». Carmen lo miró con el ceño ligeramente fruncido. «¿Qué le pasó?». Ernesto soltó un bufido, como si la pregunta fuera una pérdida de tiempo. «Nació mal. Sus patas nunca estuvieron bien, y para colmo, tuvo un accidente cuando era joven. Una puerta cayó sobre él, y desde entonces quedó cojo. Ni siquiera sirve como caballo de carga. Es un caso perdido». Carmen ignoró el tono despectivo en las palabras del hombre y volvió a mirar a Chaplin. Ahora que lo veía de cerca, notaba los detalles que el capataz no mencionó: las cicatrices en sus patas traseras, el desgaste de sus cascos y, sobre todo, la postura de su cuerpo, que hablaba de años de abandono y sufrimiento. Pero lo que realmente llamó su atención fueron sus ojos. Había algo ahí, una chispa diminuta, casi apagada, pero que todavía luchaba por sobrevivir. «¿Por qué no lo han vendido?», preguntó. «¿Quién lo va a querer?». Ernesto se encogió de hombros. «Ni los comerciantes de carne lo aceptaron. Pero si tú lo quieres, puedes llevártelo. Nos ahorrarías el problema de seguir alimentándolo». Carmen permaneció en silencio por un momento, su mente trabajando rápidamente. Sabía que sacar adelante a un caballo en ese estado no sería fácil, pero también sabía que no podía ignorar lo que veía frente a ella. «Me lo llevo», dijo de repente, su voz firme. Ernesto la miró sorprendido. «¿Estás bromeando? Ese animal no vale nada». «Para ti, tal vez», respondió Carmen, enfrentando su mirada. «Pero no para mí». Chaplin pareció captar algo del cambio en el ambiente. Por primera vez, levantó ligeramente la cabeza, como si quisiera comprender lo que estaba ocurriendo. Carmen dio un paso hacia él, esta vez acercando su mano lo suficiente como para tocar su hocico. El caballo no se apartó. «Vamos a salir de aquí, amigo», murmuró mientras lo acariciaba suavemente. «Te prometo que las cosas van a mejorar». Esa tarde, con la ayuda de uno de los trabajadores más jóvenes del rancho, Carmen logró cargar a Chaplin en el remolque de su camioneta. El proceso fue lento,
Las patas del caballo temblaban cada vez que intentaba subir la rampa, pero Carmen tuvo toda la paciencia del mundo. Despacito, chico, no hay prisa, decía con una voz tranquila que parecía calmar al animal. Cuando finalmente estuvieron listos para partir, Ernesto los observó desde la distancia, sacudiendo la cabeza. «Se está llevando una carga inútil», murmuró, pero Carmen no lo escuchó. Estaba demasiado concentrada en su nuevo compañero. En el trayecto hacia su pequeño refugio, Carmen hablaba con Chaplin como si estuvieran iniciando una conversación. «No sé lo que te hicieron, pero eso se acabó. No importa lo que diga la gente, no importa lo que creas ahora. Te prometo que tienes mucho más por dar». Chaplin no entendía sus palabras, pero había algo en la voz de Carmen que lo tranquilizaba. Poco a poco, su cuerpo relajado dejó de temblar, y aunque su postura seguía reflejando cansancio, había una ligera curiosidad en su mirada. Cuando llegaron a su destino, un pequeño terreno rodeado de colinas y pastos verdes, Carmen abrió el remolque y dejó que Chaplin saliera a su ritmo. El caballo avanzó con pasos vacilantes, deteniéndose de vez en cuando para observar el nuevo entorno. Carmen lo siguió de cerca, sonriendo mientras lo veía explorar. «Este es tu hogar ahora, Chaplin», dijo finalmente. «Aquí nadie va a juzgarte, y nadie te va a abandonar». Chaplin levantó la cabeza una vez más, y por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un suave relincho. No era un sonido fuerte, pero para Carmen, fue suficiente para saber que había tomado la decisión correcta. El terreno donde vivía Carmen no era grande, pero tenía todo lo necesario para ofrecer a los animales una vida digna. Había una amplia pradera cercada, un establo sencillo pero limpio, y un pequeño arroyo que serpenteaba a través de los límites de la propiedad. Aunque no poseía lujos, Carmen había trabajado arduamente para que cada rincón de su refugio irradiara calidez. Cuando Chaplin llegó, su estado físico dejaba mucho que desear. Su andar era inestable, cada paso que daba parecía exigirle un esfuerzo titánico. Su pelaje estaba opaco, enredado con barro seco, y sus patas traseras mostraban cicatrices profundas que contaban historias de abandono y dolor. Pero lo que más preocupaba a Carmen no era su condición física, sino la falta de vida en su mirada. La primera noche fue tranquila, pero llena de observación por ambas partes. Carmen instaló a Chaplin en un corral separado de los demás caballos, para que no se sintiera abrumado. Le dejó suficiente heno fresco y agua limpia, y se sentó cerca, con la intención de que el caballo se acostumbrara a su presencia. «Es un nuevo comienzo para los dos, amigo», le dijo en voz baja mientras la luna iluminaba la pradera. Chaplin comió con lentitud, como si estuviera probando no solo el alimento, sino también la promesa que Carmen le ofrecía. Sus orejas giraban ocasionalmente hacia ella, y aunque todavía mantenía cierta distancia, su cuerpo ya no estaba tan rígido como al principio. A la mañana siguiente, Carmen comenzó con el primer paso de su plan, evaluar a fondo la salud de Chaplin. Con movimientos lentos y palabras suaves, inspeccionó cada centímetro de su cuerpo. Al principio, el caballo se tensó, pero no mostró señales de agresión. Carmen notó que los cascos estaban desgastados, y que las cicatrices en sus patas traseras no solo eran externas, los músculos estaban endurecidos por el trauma. «Tienes más heridas de las que imaginé», murmuró mientras le aplicaba un ungüento en las zonas más sensibles. Chaplin permaneció quieto, sus ojos oscuros observándola con una mezcla de resignación y curiosidad. Era como si no entendiera por qué alguien estaba siendo amable con él. Las semanas que siguieron marcaron el inicio de una rutina meticulosa. Carmen se dedicó a trabajar con Chaplin cada día, enfocándose en su recuperación física y emocional. Cada mañana comenzaba con una caminata lenta por el campo. Al principio, Chaplin apenas podía dar unos pocos pasos antes de detenerse, pero Carmen nunca lo presionaba. «Lo estás haciendo bien», le decía con una sonrisa mientras lo animaba a seguir. En las tardes, Carmen pasaba horas cepillando su pelaje, quitando los nudos y la suciedad que habían quedado incrustados por años de descuido. Este simple acto, que parecía insignificante, comenzó a tener un impacto profundo en el caballo. Poco a poco, su cuerpo se relajaba bajo las manos de Carmen, y aunque no podía expresarlo con palabras, había una evidente transformación en su postura. «Eres más fuerte de lo que piensas», le decía Carmen mientras trabajaba en sus patas traseras. Utilizaba compresas tibias para relajar los músculos tensos y realizaba suaves ejercicios de estiramiento para mejorar su movilidad. Chaplin, aunque al principio mostraba cierta incomodidad, empezó a confiar en ella. Un día, mientras Carmen le aplicaba un ungüento en las cicatrices de sus patas, ocurrió algo que la dejó sin palabras. «Chaplin,
que siempre había permanecido inmóvil durante estos momentos, giró la cabeza y tocó suavemente el hombro de Carmen con su hocico. No fue un gesto brusco ni desesperado, sino una especie de agradecimiento silencioso. Carmen sonrió, sintiendo que algo dentro de ella se encendía. «Lo sabía», susurró mientras acariciaba su cuello. «Sabía que aún tenías esperanza». Además del cuidado físico, Carmen dedicaba tiempo a simplemente estar con él, sentada en el pasto cercano al corral mientras le leía en voz alta o hablaba de sus propios sueños y miedos. «La gente me decía que esto era una locura», confesó una tarde mientras el sol comenzaba a ocultarse. «Que nunca tendría éxito con un refugio tan pequeño. Pero aquí estamos, ¿no? Tú y yo, demostrando que las segundas oportunidades sí existen». Con el tiempo, Chaplin comenzó a responder de maneras que Carmen no esperaba. Aunque seguía cojeando, su andar era más seguro. Aunque sus relinchos eran raros, empezaron a aparecer más a menudo. Y aunque su mirada todavía llevaba un rastro de tristeza, había momentos en los que parecía brillar con una chispa nueva. Carmen sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que ambos avanzaban juntos. Chaplin no solo estaba recuperándose físicamente, estaba redescubriendo su espíritu. El progreso de Chaplin no era solo visible, sino palpable. Aunque sus pasos seguían siendo vacilantes, ya no evitaba moverse. Los días de quietud absoluta habían quedado atrás, y cada mañana parecía recibirla con un destello de curiosidad en su mirada. Carmen, emocionada por el avance, decidió que era momento de dar el siguiente paso, ayudar a Chaplin a recuperar su confianza. El desafío no era pequeño. Chaplin no solo arrastraba el peso de sus cicatrices físicas, sino también el de años de desprecio. Carmen sabía que debía proceder con cautela. Cualquier error podría hacer que retrocedieran semanas de esfuerzo. Por eso, eligió un método basado en la paciencia y el respeto, dejando que Chaplin marcara el ritmo. Una mañana, bajo un cielo despejado y un sol que bañaba el campo con su calidez, Carmen llevó a Chaplin a un espacio más amplio, una pradera cercada que usaba para entrenar a los caballos recién llegados. El césped era suave, y las colinas que rodeaban el lugar ofrecían un ambiente tranquilo. «Hoy no será diferente de los demás días, amigo», le dijo mientras sostenía la cuerda con suavidad. «Solo queremos que te sientas más libre». Chaplin la siguió, aunque con pasos inseguros. Carmen lo soltó dentro de la pradera y se sentó en el suelo, dejando que el caballo explorara por su cuenta. Durante los primeros minutos, Chaplin permaneció inmóvil, sus orejas girando para captar cualquier sonido. Luego, como si algo en el aire lo animara, comenzó a caminar lentamente, oliendo el pasto fresco y observando los alrededores. Era un espectáculo pequeño, pero para Carmen era monumental. Verlo mover su cuerpo, aún con dificultad, era una señal de que algo dentro de él empezaba a despertar. Después de un rato, decidió incorporar un nuevo ejercicio, el lazo. Tomando una cuerda suave y ligera, Carmen comenzó a enseñarle a Chaplin a seguir señales básicas. Primero, caminar en círculo alrededor de ella. El caballo, aunque al principio parecía confundido, pronto empezó a entender. «Muy bien, Chaplin», lo felicitó con entusiasmo cada vez que respondía correctamente. «Eres más inteligente de lo que ellos pensaron, ¿sabes?». El proceso era lento. Algunos días, Chaplin parecía cooperar con facilidad, mientras que otros se mostraba más reacio. Carmen aceptaba esos momentos con calma, dándole espacio para descansar cuando lo necesitaba. Sabía que el avance no era lineal y que cada pequeño logro debía celebrarse. Un día, mientras trabajaban juntos, ocurrió algo inesperado. Carmen había colocado un pequeño obstáculo en el suelo, un simple listón de madera para que Chaplin practicara levantar las patas. El caballo lo observó con desconfianza, moviéndose de un lado a otro como si calculara la dificultad. Carmen, que sostenía la cuerda con suavidad, habló con voz tranquila. «No tienes que hacerlo si no quieres, pero confío en ti. Eres más fuerte de lo que crees». Chaplin resopló, levantando ligeramente la cabeza. Dio un paso adelante, luego otro, y con un movimiento torpe pero decidido, pasó sobre el obstáculo. Carmen lo aplaudió con entusiasmo, sus ojos brillando de orgullo. «Eso fue increíble, Chaplin. ¿Ves lo que puedes lograr?». El caballo giró la cabeza hacia ella, sus orejas hacia adelante. Fue en ese momento que Carmen notó algo diferente, un cambio en su mirada. Ya no era la de un animal resignado, sino la de uno que empezaba a creer en sí mismo. Con cada sesión,
El vínculo entre Carmen y Chaplin se fortalecía. Ella había aprendido a leer sus gestos, a interpretar sus movimientos, y él, a su manera, empezaba a confiar plenamente en ella. Un día, mientras lo cepillaba después de un largo entrenamiento, Chaplin giró la cabeza y rozó su nariz contra el brazo de Carmen. Era un gesto pequeño, pero lleno de significado. Carmen sonrió mientras le acariciaba el cuello. «Sabía que podías hacerlo», susurró. «La gente se equivocó contigo, Chaplin. Pero juntos vamos a demostrarles lo que vales». Esa noche, mientras Chaplin dormía bajo el cobertizo, Carmen se quedó despierta en su escritorio, revisando libros de entrenamiento y buscando nuevas formas de ayudar a su compañero. Sabía que la transformación de Chaplin no solo era física, sino emocional. Y en su corazón, sentía que ese caballo, que una vez fue despreciado, estaba destinado a algo mucho más grande. El horizonte de su futuro parecía más claro cada día, y ambos lo recorrerían juntos, paso a paso. Los meses pasaron, y con cada amanecer, Chaplin se transformaba. Lo que alguna vez fue un cuerpo frágil y lleno de cicatrices, se fortalecía con cuidado y dedicación. Su pelaje, antes opaco y sin vida, ahora brillaba bajo el sol como un manto de cobre oscuro. Aunque sus patas traseras seguían mostrando una ligera torpeza, sus pasos eran más seguros, más firmes. Pero el mayor cambio no estaba en su físico, sino en su espíritu. Carmen decidió que era hora de un nuevo desafío. Hasta ahora, Chaplin había trabajado en ejercicios simples, recuperando movilidad y confianza. Pero si realmente quería ayudarlo a superar las barreras que el mundo le había impuesto, debía enfrentarlo a algo más grande. Con ese propósito, inscribió a ambos en un evento local, un pequeño concurso de habilidades ecuestres destinado a caballos de rescate. El día del evento, el pueblo estaba lleno de actividad. Era una celebración humilde, pero significativa. Pequeños corrales improvisados rodeaban el área de competencia, mientras los asistentes se agrupaban bajo carpas de colores brillantes para protegerse del sol. La pista principal era un circuito sencillo, pero lleno de obstáculos diseñados para medir la destreza y el control de los caballos. Cuando Carmen llegó con Chaplin, el bullicio del lugar se detuvo por un momento. Los otros competidores, criadores y espectadores observaron con curiosidad al caballo cojo que apenas lograba mantener la cabeza en alto. Carmen sintió las miradas y los murmullos, pero no les prestó atención. En cambio, centró su energía en Chaplin, quien, aunque algo nervioso, mantenía una calma inusual. «Todo estará bien, amigo», le dijo, acariciando suavemente su cuello antes de llevarlo al área de preparación. «No importa lo que piensen ellos. Lo único que importa es lo que hemos logrado tú y yo». La competencia comenzó con caballos más experimentados mostrando sus habilidades. Había animales imponentes, de movimientos fluidos y entrenados para la perfección. Chaplin, con sus patas cortas y su andar peculiar, parecía fuera de lugar entre ellos. Pero Carmen sabía que la verdadera prueba no estaba en competir contra los demás, sino en demostrar cuánto habían avanzado juntos. Cuando llegó su turno, el silencio cayó sobre el público. Algunos miraban con escepticismo, otros con una mezcla de lástima y curiosidad. Carmen guiaba a Chaplin con suavidad, sus pasos sincronizados mientras cruzaban la línea de inicio. El primer obstáculo era una simple fila de conos que debían esquivar en zigzag. Carmen lo había practicado con Chaplin innumerables veces en casa, pero la presión del ambiente podía ser un factor inesperado. El caballo avanzó con cautela, sus orejas girando hacia el bullicio alrededor. Por un momento, pareció dudar, pero la voz tranquila de Carmen lo guió. «Vamos, Chaplin. Tú puedes». Con un movimiento decidido, Chaplin retomó su curso, sorteando los conos con precisión. No era rápido, pero su concentración era evidente. El público comenzó a murmurar, esta vez con un tono diferente, menos crítico y más impresionado. El segundo obstáculo era una serie de postes bajos que debía pasar trotando. Aunque sus patas traseras todavía mostraban signos de debilidad, Chaplin levantó cada pata con cuidado, evitando tocar los postes. Carmen podía sentir su esfuerzo, su deseo de hacerlo bien. El tercer obstáculo fue el más difícil, un pequeño salto. Para cualquier otro caballo, sería insignificante, pero para Chaplin era un reto monumental. Carmen se detuvo frente al listón, dejando que Chaplin lo observara. «No tienes que hacerlo si no quieres», le susurró, mirándolo a los ojos. «Pero si lo intentas, estaré contigo». El caballo resopló, moviendo la cabeza como si entendiera sus palabras. Dio un paso hacia atrás,
luego otro hacia adelante. El público contenía la respiración, expectante. Finalmente, con un impulso torpe pero valiente, Chaplin saltó. Aunque apenas logró pasar el listón, sus cascos no lo tocaron. Un estallido de aplausos llenó el aire. Carmen sonrió ampliamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo hiciste, amigo. Lo hiciste». El resto del circuito pasó casi como un sueño. Aunque Chaplin no fue el más rápido ni el más ágil, completó cada obstáculo con una determinación que conmovió a todos los presentes. Al cruzar la línea final, Carmen abrazó a su caballo, susurrándole palabras de orgullo y gratitud. Cuando anunciaron los resultados, Carmen no esperaba ganar. Y no lo hicieron. Pero eso no importaba. Para ella, el verdadero triunfo estaba en lo que Chaplin había demostrado, que no era un caso perdido, que su valor no dependía de la perfección, y que incluso los despreciados podían brillar cuando alguien creía en ellos. Esa noche, mientras regresaban al refugio, Carmen se detuvo en medio del camino para observar las estrellas. Chaplin, relajado y tranquilo, mordisqueaba la hierba cercana. «Hoy comenzaste algo, amigo», dijo, acariciando su cuello. «Hoy empezaste a convertirte en una leyenda». El impacto del evento fue inmediato. Chaplin y Carmen se convirtieron en el tema de conversación del pequeño pueblo. Aunque no ganaron el concurso, su historia resonó en los corazones de quienes presenciaron su recorrido. El caballo que una vez fue despreciado por su apariencia y limitaciones había demostrado una valentía que pocos esperaban. Al día siguiente, Carmen regresó al refugio con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba eufórica por el progreso de Chaplin, pero por otro, sentía el peso de la atención repentina. Era una mujer que había trabajado en silencio durante años, y ahora parecía que todo el mundo quería saber más sobre ella y su caballo. Las visitas al refugio comenzaron a aumentar. Primero, fueron algunos vecinos que se acercaron por curiosidad, queriendo ver de cerca al caballo que no debía ser capaz de competir. Luego, llegaron periodistas locales, con cámaras y preguntas. Carmen, aunque algo abrumada, respondía con humildad, siempre dejando claro que la verdadera estrella era Chaplin. «¿Cómo lo lograste?», le preguntó una reportera mientras observaba a Chaplin pastar tranquilamente en la pradera. «¿Qué viste en él cuando nadie más lo hizo?». Carmen sonrió, acariciando el cuello del caballo. «No se trata de lo que vi en él, sino de lo que Chaplin tenía dentro. Solo necesitaba que alguien le diera la oportunidad de demostrarlo». Las palabras de Carmen resonaron más allá del pueblo. Pronto, comenzaron a llegar cartas y mensajes de personas que se sentían inspiradas por la historia de Chaplin. Algunos compartían sus propias experiencias de superación, mientras que otros ofrecían donaciones para ayudar al refugio. Carmen, agradecida, aceptó con la promesa de que cada centavo sería usado para mejorar las condiciones de los caballos rescatados. Sin embargo, no todos los visitantes traían buenas intenciones. Una tarde, un hombre de aspecto altivo llegó al refugio en un auto lujoso. Se presentó como Eduardo Gálvez, un comerciante de caballos conocido por comprar y vender ejemplares para competencias. «He escuchado mucho sobre tu caballo», dijo, observando a Chaplin con un brillo especulativo en los ojos. Carmen sintió un escalofrío, pero mantuvo la compostura. «¿En qué puedo ayudarte, señor Gálvez?» «Creo que ese caballo tiene potencial. Con un poco más de entrenamiento, podría competir en ligas mayores. Estoy dispuesto a comprártelo. Te pagaré más de lo que cualquier otro ofrecería». La propuesta quedó flotando en el aire, pero Carmen no tardó en responder. «Chaplin no está a la venta. No lo rescaté para convertirlo en un objeto de comercio». El hombre frunció el ceño, sorprendido por la negativa. «Podrías ganar mucho dinero, y él tendría la oportunidad de alcanzar la gloria. Piensa en ello». «No necesito gloria ni dinero a costa de su bienestar», replicó Carmen, firme. «Chaplin ya es una leyenda, pero no por saltar más alto o correr más rápido, sino por lo que representa. Ahora, si no hay nada más, tengo trabajo que hacer». Eduardo se marchó, pero su visita dejó una sensación inquietante en el aire. Carmen sabía que Chaplin comenzaba a llamar la atención de personas que solo veían en él una oportunidad para su propio beneficio. Por primera vez, se dio cuenta de que protegerlo no solo significaba curar sus heridas, sino también resguardarlo de quienes no entendían su verdadero valor. En las semanas siguientes, Carmen decidió redoblar sus esfuerzos para fortalecer a Chaplin, tanto física como emocionalmente.
Comenzaron a entrenar en recorridos más largos y complejos, siempre priorizando el bienestar del caballo. Cada sesión era una oportunidad para reforzar su vínculo y demostrarle que no necesitaba ser perfecto, solo esforzarse. Un día, mientras practicaban en la pradera, Carmen recibió una visita inesperada. Era Julia, una joven que había asistido al evento y cuyo caballo también había participado. Julia tenía alrededor de 16 años, con ojos brillantes y una sonrisa nerviosa. «Señora Carmen, ¿puedo hablar con usted?», preguntó, sosteniendo un cuaderno contra su pecho. «Claro, Julia, ¿qué necesitas?». La joven miró a Chaplin, que estaba descansando bajo un árbol cercano. «Quiero aprender de usted. Mi caballo y yo no somos los mejores en las competencias. A veces siento que nunca seremos lo suficientemente buenos. Pero verlos a usted y a Chaplin me dio esperanza. ¿Cree que podría enseñarnos?». Carmen sintió una calidez en el corazón. Ver cómo su trabajo con Chaplin inspiraba a otros era más gratificante que cualquier trofeo. «Por supuesto, Julia. Pero te advierto, aquí no buscamos la perfección. Solo trabajamos con dedicación y amor». Julia asintió, emocionada, y así comenzó una nueva etapa para Carmen y Chaplin. No solo trabajaban para superar sus propios límites, sino también para inspirar a otros a creer en segundas oportunidades. Chaplin, que una vez fue despreciado por sus patas cortas y sus heridas, ahora era mucho más que un caballo rescatado. Se estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el valor de alguien no se mide por lo que otros ven, sino por lo que llevan dentro. El refugio de Carmen comenzó a prosperar de maneras que ella nunca había imaginado. La historia de Chaplin había tocado el corazón de muchas personas, y cada día llegaban más visitantes. Algunos querían conocer a Chaplin en persona, otros traían donaciones, y otros ofrecían su ayuda en tareas de cuidado y entrenamiento de los caballos rescatados. Carmen había logrado construir no solo un refugio físico para los animales, sino también una comunidad que compartía su visión de esperanza y segundo chances. Un día, mientras Carmen caminaba por el refugio, saludando a los voluntarios que se encargaban de las tareas diarias, se encontró con un rostro conocido. Era Julia, la joven que había pedido aprender de ella semanas atrás. En sus manos llevaba una pequeña caja con una fotografía en su interior. «Hola, señora Carmen. Vengo a mostrarle algo», dijo Julia con una sonrisa tímida. Carmen la observó con curiosidad y caminó hacia ella. «Claro, Julia, ¿qué tienes ahí?». La joven abrió la caja y sacó una fotografía enmarcada. Era una imagen de Chaplin saltando, captada en el mismo evento donde había comenzado su transformación. Sin embargo, en la foto no solo aparecía Chaplin, sino también Julia, montando a su propio caballo. «¿Es tu caballo?», preguntó Carmen, sorprendida. Julia asintió, su rostro lleno de orgullo. «Sí, señora Carmen. Después de aquel día, mi caballo y yo hemos estado entrenando con todo lo que me enseñó usted. Pero lo que más me inspiró fue Chaplin. Después de verlo en acción, me di cuenta de que no importaba cuán grande o rápido fuera mi caballo, lo que realmente cuenta es el esfuerzo y la conexión que uno tiene con él. Lo que aprendí con Chaplin, lo apliqué a mi caballo, y ahora, en este momento, estamos logrando cosas juntos que nunca pensé posibles». Carmen sonrió al escucharla. No solo se sentía orgullosa de lo que había logrado con Chaplin, sino también de ver cómo su ejemplo estaba inspirando a otros a romper barreras y superar sus propias limitaciones. «Eso es maravilloso, Julia. Chaplin está muy orgulloso de ti, y yo también lo estoy», respondió Carmen, mirando a la joven con una sonrisa cálida. Mientras Julia se alejaba, Carmen se quedó observando la fotografía. Esa imagen de Chaplin saltando, con el rostro decidido de Julia, representaba mucho más que un simple triunfo en un evento. Era el símbolo de una nueva era para los caballos como él, aquellos que habían sido rechazados, menospreciados y olvidados por los ojos de la sociedad, pero que ahora tenían la oportunidad de demostrar su verdadero valor. La fama de Chaplin creció, y con ello, el refugio también. A medida que más personas se enteraban de la historia del caballo rescatado, la comunidad comenzó a unirse con un propósito común. Aquellos que antes miraban con desdén a los caballos que no cumplían con los estándares de belleza o rendimiento, empezaron a verlos con otros ojos. El legado de Chaplin no solo transformó su propia vida, sino también la percepción de muchos sobre lo que significa ser verdaderamente valioso. Carmen dedicaba cada día a hacer crecer esa comunidad. Con la ayuda de Julia y otros voluntarios,
organizaban eventos educativos para enseñar a las personas sobre el cuidado y entrenamiento de caballos rescatados. La historia de Chaplin se convirtió en una lección viviente, una prueba de que incluso los más olvidados podían convertirse en héroes. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Carmen se encontraba en la pradera mirando a Chaplin pastar con calma. Su corazón latía con satisfacción, pero también con una pizca de melancolía. Había llegado tan lejos con él, y sin embargo, sabía que su viaje aún no había terminado. ¿Sabes, Chaplin?, le susurró, mientras el caballo levantaba la cabeza hacia ella. Nunca pensé que un caballo como tú pudiera enseñarme tanto. Gracias por todo lo que has hecho. No solo para mí, sino para todos los que te han conocido. Chaplin resopló y caminó hacia ella, recibiendo una caricia en su cuello. Era un gesto simple, pero lleno de significados compartidos. Carmen sabía que, aunque su vida estaba cambiando, había algo que jamás cambiaría: el vínculo que había formado con él, un vínculo que había convertido a Chaplin en una leyenda viviente. Con el paso del tiempo, el refugio se convirtió en un lugar de esperanza no solo para los caballos, sino para todas las personas que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. La historia de Chaplin inspiraba a cada visitante, a cada niño que llegaba, a cada adulto que pensaba que no había oportunidad para ellos. Y así, Chaplin siguió siendo un símbolo de lo que verdaderamente importa en la vida: la valentía de seguir adelante, la capacidad de transformar el dolor en fortaleza y el poder de un segundo comienzo. A medida que el refugio continuaba ganando visibilidad, también lo hacía la historia de Chaplin. La gente de otras ciudades y pueblos cercanos comenzó a visitar el lugar, atraída por las historias inspiradoras de superación y resiliencia. A veces, venían en grupos, con niños que miraban fascinados al caballo que, a pesar de sus heridas y su tamaño pequeño, había desafiado las expectativas y ahora era una estrella. Uno de esos días, un grupo de niños de una escuela local visitó el refugio como parte de un programa educativo. Carmen los recibió con una sonrisa y los guió por el terreno, mostrando a los niños los diferentes caballos que habían llegado allí en busca de una segunda oportunidad. Pero fue cuando llegaron a Chaplin que las sonrisas de los niños se hicieron más grandes, y sus ojos brillaron con admiración. ¿Este es el caballo que ganó el concurso?, preguntó un niño, claramente impresionado por el caballo de tamaño pequeño y aspecto rudo. Carmen sonrió. Sí, este es Chaplin. No ganó el concurso porque fuera el más rápido o el más fuerte, sino porque tenía el corazón más grande. Los niños se acercaron lentamente, como si temieran lastimarlo, pero Carmen les animó a acariciarlo. A veces, las personas y los animales más pequeños son los más fuertes. Si Chaplin pudo superar su dolor y encontrar la fuerza para seguir adelante, ¿quién dice que ustedes no pueden hacerlo también? Las palabras de Carmen resonaron en el aire, y los niños, cautivados por el mensaje y el ejemplo de Chaplin, comenzaron a hablar entre sí sobre sus propias luchas y sueños. Algunos compartieron sus miedos sobre la escuela, otros sobre sus propios retos personales, pero todos se sintieron motivados por la historia del caballo rescatado. Durante esa visita, Carmen vio algo en los niños que la conmovió profundamente. Habían entendido el mensaje que Chaplin les daba, un mensaje de superación, de que los fracasos y las imperfecciones no definen a una persona ni a un animal. Todo era cuestión de cómo te levantabas, cómo seguías adelante, sin importar cuán grande fuera el obstáculo. La visita de ese día marcó el comienzo de una serie de eventos educativos que Carmen organizó para que más personas conocieran la historia de Chaplin y los caballos rescatados. Los colegios, los grupos comunitarios, e incluso algunos programas de televisión locales mostraron interés en difundir el mensaje de esperanza y rehabilitación. Cada vez más personas comenzaban a ver los caballos rescatados no como animales dañados, sino como seres con historias valiosas que contar. Pero, como era de esperarse, con la creciente fama de Chaplin también llegaron nuevos desafíos. En una ocasión, Carmen fue contactada por un importante empresario de la industria ecuestre. Su propuesta fue directa: he escuchado mucho sobre Chaplin y su historia. Estoy dispuesto a invertir una gran cantidad de dinero en su entrenamiento y en la promoción de su imagen. Podemos hacer de él una estrella. Lo llevaremos a eventos internacionales, haremos publicidad, será famoso. Carmen se sintió desconcertada. Aunque la propuesta sonaba tentadora, algo dentro de ella le decía que no debía dejar que Chaplin se convirtiera en un simple espectáculo. Ella no lo había rescatado para que fuera una herramienta comercial. Lo que hace especial a Chaplin no es su capacidad para saltar o correr más rápido que otros caballos, respondió Carmen con firmeza. Lo que hace especial a Chaplin es su historia, su resiliencia,
el valor que ha mostrado para superar las adversidades. No voy a ponerle una etiqueta o hacer de él un producto para el mercado. El hombre, que al principio parecía estar convencido de que Carmen cambiaría de opinión, la miró sorprendido. ¿No cree que podría alcanzar su verdadero potencial si lo llevamos al siguiente nivel? Este es su momento de brillar. Ya está brillando, y lo hace a su manera, dijo Carmen, mirando a Chaplin mientras éste pastaba tranquilamente. No lo voy a cambiar por dinero ni por fama. Chaplin ya es una leyenda. La negativa de Carmen a vender la imagen de Chaplin como un producto fue un acto valiente que reforzó la conexión profunda que había entre ellos. A partir de ese momento, se centró aún más en fortalecer el refugio, no solo como un lugar de rehabilitación para los caballos, sino como un centro de aprendizaje y concientización sobre la importancia del respeto y la compasión hacia los animales. Con el tiempo, más y más personas se unieron a la causa. La comunidad del refugio creció, y Chaplin, aunque ya no participaba en competencias, seguía siendo una fuente de inspiración para todos. Los niños que alguna vez lo habían visto como un símbolo de perseverancia ahora lo veneraban como un héroe. Y lo más importante, Carmen comenzó a recibir cartas de personas que, inspiradas por la historia del caballo, decidieron adoptar un enfoque más amable y compasivo hacia los animales que antes consideraban inútiles o problemáticos. A través de los años, la historia de Chaplin se convirtió en un relato que trascendió el pequeño pueblo. La leyenda del caballo con patas cortas y heridas, que fue transformado por una mujer que creyó en él, se difundió por todo el país. Y aunque Chaplin ya no participaba en concursos, su verdadero logro fue algo mucho más grande que cualquier trofeo. Se convirtió en un símbolo de esperanza, no solo para los caballos, sino para todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles o sin valor. Carmen sabía que, al final, el verdadero legado de Chaplin no estaba en los títulos o en las medallas, sino en el impacto profundo que había tenido en la vida de tantos. Un caballo que, a pesar de las adversidades, nunca dejó de luchar y, en el proceso, transformó el mundo a su alrededor. Los años pasaron, pero la leyenda de Chaplin nunca se desvaneció. El pequeño refugio de Carmen se transformó en un faro de esperanza para muchos, un lugar donde los caballos, una vez descartados, hallaban un propósito y una familia que los aceptaba tal como eran. Carmen y Chaplin, inseparables, se convirtieron en símbolos de lo que realmente significaba la resiliencia, no solo resistir las adversidades, sino crecer a través de ellas y convertirse en algo más grande. El refugio continuaba expandiéndose. Carmen organizaba talleres de educación equina, donde compartía su enfoque único para el rescate y el cuidado de caballos, basado en la paciencia, el respeto y el entendimiento. En esos talleres, Carmen hablaba sobre Chaplin y su historia, mostrando a las personas que no importaba lo imperfecto que uno pudiera parecer por fuera, lo que realmente contaba era la fuerza interior y el corazón. Un día, un gran director de cine, conocido por hacer películas inspiradoras sobre animales, visitó el refugio. Había oído hablar de Chaplin y de la forma en que su historia había tocado a tantas personas. Después de conocer a Carmen y a Chaplin, y de ver cómo el caballo interactuaba con los visitantes, el director le ofreció una oportunidad que cambiaría la historia de ambos para siempre. «Quiero hacer una película sobre Chaplin», le dijo con una sonrisa. «No sobre sus saltos ni su carrera, sino sobre su historia. Quiero que todo el mundo vea lo que yo vi aquí hoy, la verdadera magia de este caballo». Carmen dudó, recordando las propuestas previas que había rechazado, aquellas que querían convertir a Chaplin en un objeto comercial. Pero algo en su corazón le dijo que esta era una oportunidad única para compartir el verdadero mensaje detrás de la leyenda de Chaplin. Tras pensarlo cuidadosamente, aceptó. La película, titulada El corazón de Chaplin, se estrenó en cines y rápidamente se convirtió en un éxito. Pero lo más importante fue que la historia de Chaplin y Carmen tocó los corazones de millones de personas en todo el mundo. El mensaje de la película no era solo sobre un caballo que superó sus limitaciones, sino sobre la capacidad de cada ser vivo para encontrar su lugar en el mundo, a pesar de las heridas del pasado. Chaplin, el caballo que una vez fue considerado imperfecto, se convirtió en un símbolo de esperanza en la pantalla grande. Su historia inspiró a tantas personas a seguir adelante, a no rendirse ante las dificultades, a ver el potencial en lo que otros desechaban. Carmen, por su parte, nunca dejó que la fama o el dinero cambiaran su misión. El refugio siguió siendo su prioridad, y ella continuó trabajando incansablemente para ayudar a otros caballos y a quienes los necesitaban. A medida que la película ganó popularidad, más personas comenzaron a adoptar caballos rescatados. El concepto de imperfección comenzó a cambiar, y los animales con heridas o limitaciones fueron vistos de una manera nueva, no como algo menos,
sino como seres valiosos que solo necesitaban ser comprendidos y apoyados. El refugio de Carmen se expandió aún más, y, con el paso de los años, se convirtió en un centro de rehabilitación reconocido internacionalmente. Voluntarios de todo el mundo llegaban para aprender de Carmen y trabajar con los caballos. La historia de Chaplin era contada en cada rincón del planeta, y el pequeño caballo que había sido dejado de lado por sus patas cortas y sus cicatrices se convirtió en una leyenda mundial. Pero para Carmen, lo más importante siempre fue lo mismo: el amor incondicional que compartía con Chaplin. Juntos, habían cambiado muchas vidas, y el vínculo que habían formado nunca desaparecería. Cuando Carmen miraba a Chaplin, ya no veía al caballo que había sufrido tanto, sino al héroe que había enseñado al mundo que las verdaderas leyendas no nacen de la perfección, sino del coraje, la perseverancia y el amor. Con los años, Carmen siguió trabajando con los caballos, siempre con la misma dedicación. Y Chaplin, aunque ya no competía en carreras ni en saltos, siguió siendo la estrella más brillante en su mundo. El refugio creció, y Carmen y Chaplin continuaron su labor, demostrando que no hay nada más poderoso que el espíritu de aquellos que no se rinden, sin importar lo que el mundo piense de ellos. La leyenda de Chaplin nunca se desvaneció. En cada rincón del refugio, en cada corazón que tocaba, su nombre seguía vivo. Y aunque la historia de ese caballo despreciado que había sido transformado por una mujer siempre sería recordada como una inspiración, Carmen sabía que la verdadera magia de Chaplin no estaba en los premios ni en las medallas, sino en el profundo amor y respeto que había dado y recibido a lo largo de su vida. Chaplin, el caballo de las patas cortas y heridas, nunca dejó de ser un campeón. Pero más allá de cualquier trofeo, su legado fue mucho más grande. Enseñó al mundo lo que significa ser verdaderamente valioso, sin importar las cicatrices que llevemos. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.